Para entender la mente de Charles Manson no basta con verlo como un simple criminal, su mente funcionaba como un laboratorio caótico donde el abandono, la manipulación y un instinto casi animal para leer las debilidades humanas se combinaron hasta formar una figura capaz de convertir ideas absurdas en mandamientos para otros. Manson no nació siendo un líder de culto, fue moldeado por un mundo que primero lo ignoró, luego lo rechazó y finalmente lo temió. Desde niño su vida fue un rompecabezas roto, pasó por cárceles juveniles, hogares temporales y momentos en los que su propia madre lo trataba como una carga más que como un hijo. En ese ambiente, Manson aprendió dos cosas que marcarían su mente para siempre. Uno, que el cariño puede ser comprado con obediencia. Dos, que la atención se gana alterando la realidad de otros. A falta de amor real, Manson desarrolló un arma psicológica, la seducción mental, no la seducción sexual, sino la capacidad de hacer que otros se sintieran vistos, escuchados y especiales. Para jóvenes perdidos en los años 60, esa sensación era como un salvavidas emocional. Él no manipulaba desde la fuerza, manipulaba desde la ilusión, les hacía creer que tenían un lugar en el mundo, para luego reemplazar su identidad con la suya. Lo más interesante y perturbador es que Manson no creía del todo sus propios delirios. Él sabía que muchas de sus ideas eran exageraciones, pero descubrió algo peligroso, que mientras más absurda era una creencia, más fácil era de controlar, porque alejaba a sus seguidores de cualquier pensamiento crítico. Su mente funcionaba como un espejo roto, reflejaba verdades incómodas mezcladas con fantasías apocalípticas hasta que nadie podía distinguir dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba su ficción interna. Pero quizá el rasgo más oscuro de su mente era su obsesión con el poder simbólico. Para Manson no necesitaba matar con sus manos, lo que él quería era algo más perverso, ser capaz de hacer que otros destruyeran en su nombre. Es ahí donde su mente se vuelve especialmente peligrosa. Él se veía como un director de teatro macabro, escribía los guiones, elegía a los actores y disfrutaba viendo cómo la realidad obedecía a su imaginación. Y en medio de todo ese caos, Manson tenía un talento inquietante. Sabía detectar fracturas emocionales, sabía quién necesitaba afecto, quién buscaba propósito, quién huía de su familia, y los convertía en piezas de un rompecabezas donde él siempre era el centro. Para él, las personas no eran individuos, sino instrumentos. Sus seguidores no eran amigos ni pareja, eran reflejos de su necesidad de sentirse importante en un mundo que lo había tratado como invisible. Al final, la mente de Charles Manson era una combinación peligrosa. El abandono lo volvió hambriento de atención, el rechazo lo convirtió en un manipulador profesional y su deseo de trascender lo llevó a crear una realidad paralela donde él era un mesías oscuro. No asesinó con sus manos, pero asesinó con algo más poderoso, la voluntad de otros, moldeada, distorsionada y obediente a su delirio. Para comprender la mente de Charles Manson de forma más útil y educativa hay que analizar las herramientas psicológicas que utilizó para dominar la voluntad de otros. Su historia no solo es perturbadora, es una advertencia sobre cómo funcionan los manipuladores más peligrosos. Manson sabía algo que muchas personas vulnerables ignoran. Cuando alguien no sabe quién es, aceptará cualquier identidad que alguien más le ofrezca. Su estrategia era simple pero poderosa. Primero te hacía sentir entendido y luego te decía quién debía ser. Desde una perspectiva educativa, esto nos muestra un patrón clave de los líderes destructivos. No atacan directamente, primero se convierten en un refugio. A sus seguidores no los atrapó con amenazas, sino con un abrazo emocional. Les prometió un lugar donde todos eran familia, pero era una familia construida sobre control emocional, elogios exagerados cuando obedecían, humillación silenciosa cuando dudaban, y la idea de que el mundo exterior era enemigo. Este mecanismo es uno de los más comunes en sectas y relaciones tóxicas, crear dependencia a través de la exclusión del resto del mundo. Manson repetía sus ideas una y otra vez, no para convencer racionalmente, sino para cansar la resistencia del pensamiento crítico. Cuando una persona escucha la misma idea miles de veces, su cerebro deja de cuestionarla.
Este fenómeno se llama exposición repetida y es una de las formas más antiguas de persuasión coercitiva. Su mente entendía intuitivamente algo que hoy se estudia en psicología social. Si haces que la emoción supere a la razón, controlas a la persona. Aunque Manson aparentaba ser pacífico, alimentaba a su grupo con un miedo constante al mundo exterior. Ese es un patrón muy educativo para entender cómo operan los manipuladores. Primero crean un problema, luego se presentan como la única solución. En cualquier relación de pareja, amistad, trabajo o comunidad, cuando alguien usa el miedo para mantenerte cerca, estás ante una forma de control psicológico. Una de las lecciones más importantes es que Manson no usaba ideas espirituales para elevar a nadie, sino para mascarar su necesidad de control. Mezclaba conceptos reales con delirios personales y al no tener a nadie que lo cuestionara, creó un ecosistema donde él siempre tenía la última palabra. Esto nos enseña que cuando alguien utiliza la espiritualidad para obtener obediencia en lugar de crecimiento, no está guiando, está sometiendo. Lo más educativo de estudiar su mente es comprender que sus seguidores no se volvieron obedientes de un día para otro. Fue un proceso lento, casi invisible, poco sueño, aislamiento, constante validación emocional, pequeñas pruebas de lealtad. Todo esto va desarmando la capacidad de juicio. La mente humana, por más fuerte que sea, puede quebrarse si se aísla, agotada y sometida a un solo punto de vista. El caso de Manson demuestra algo esencial. El peligro no está en las ideas, sino en lo que las personas hacen con ellas cuando buscan poder sobre otros. Su mente funcionaba como un laboratorio de manipulación psicológica y entender sus métodos no es para justificarlos, sino para reconocer las señales de una relación, comunidad o líder que intenta robarnos la autonomía. Para comprender la mente de Charles Manson hay que entrar en la estructura interna de su psicología, un espacio donde realidad y fantasía se mezclaban hasta volverse indistinguibles. Lo más inquietante no es lo que hizo, sino cómo veía el mundo, porque su mirada revela una combinación peligrosa de heridas profundas, carencias afectivas y una obsesión descontrolada por el poder. En el centro de su mente había una sensación permanente de insignificancia. Desde niño fue alguien que nunca sintió pertenecer a ningún lugar, hogares sustitutos, calles, rechazo, abandono. Esa sensación creó una grieta emocional que nunca sanó. Antes de ser un líder destructivo, fue un joven desesperado que buscaba ser visto. Y cuando descubrió que la forma más rápida de llamar la atención era comportarse como alguien fuera de las reglas, se aferró a esa identidad con toda su fuerza. En su interior vivió una mezcla de niño ignorado y adulto resentido. Esa combinación se transformó en una necesidad enfermiza. Si no podía ser amado, sería temido. Su mente funcionaba como un espejo roto. Cada fragmento reflejaba una parte distinta de él: el artista frustrado, el predicador improvisado, el rebelde que odiaba a la sociedad, el gurú que quería discípulos, el hombre que buscaba familia, el ego que exigía adoración. Y en vez de unir esos pedazos, eligió crear una versión ficticia de sí mismo donde él siempre tenía la razón. Fue así como se inventó una narrativa donde era elegido, especial, iluminado, una narrativa que llenaba su vacío pero distorsionaba su percepción de la realidad. Internamente, Manson no pensaba como un estratega inteligente, sino como un intuitivo peligroso. Su mente detectaba rápidamente las debilidades emocionales de otros, no para ayudarlos, sino para usarlas. Tenía una habilidad peculiar: decirle a cada persona exactamente lo que necesitaba escuchar, moldear un discurso distinto para cada oyente, cambiar de tono según la herida emocional que detectaba. Su empatía no era real, sino instrumental. Su capacidad de conectar era solo una herramienta para manipular. También vivía en un estado permanente de victimismo. Él no se veía como responsable de nada. El mundo estaba en su contra. La sociedad lo había tratado injustamente. La autoridad lo perseguía. Esa narrativa autojustificatoria le permitía hacer lo que quisiera sin sentir culpa. De hecho, en su interior había una convicción tóxica: si sufría, tenía derecho a hacer sufrir.
Este tipo de pensamiento es común en personas con estructuras psicológicas narcisistas extremas. La fantasía era otra parte esencial de su mente. Para él, la realidad era moldeable, un lienzo donde podía proyectar sus delirios y obligar a otros a aceptarlos como verdad. Su mente no diferenciaba entre lo que deseaba y lo que era cierto. Esa confusión interna es peligrosa porque convierte los deseos en órdenes y las opiniones en destino. Él no solo pensaba ideas distorsionadas, creía que esas ideas debían cumplirse. Lo más inquietante es que Manson no tenía un objetivo claro más allá del control, no buscaba riqueza, no quería estabilidad, quería sentirse superior. Su mente encontraba placer en la obediencia ajena, en ver que alguien renunciaba a su voluntad por él. Ese fue el verdadero motor de su psicología, el poder como alimento emocional, un poder que no era político ni económico, sino íntimo, el control absoluto sobre las mentes de otros. Por dentro, Manson era un caos disfrazado de gurú, un hombre con carisma improductivo, inteligencia disfuncional y una capacidad de leer emociones sin comprenderlas. Su mente era como un laberinto donde cada pasillo llevaba a una nueva ilusión, una nueva mentira, un nuevo delirio de grandeza, y en el centro de ese laberinto no había sabiduría, sino una profunda sensación de vacío que nunca pudo llenar. Por eso necesitaba devorar la voluntad de otros. Comprender su mente no es glorificarla, sino reconocer cómo funciona una personalidad que mezcla carisma tóxico, resentimiento, necesidad de validación y un sentido desbordado de superioridad. Charles Manson no fue un genio oscuro, fue un hombre roto que convirtió sus heridas en armas y su inseguridad en ideología. Su mente no buscaba entender el mundo, buscaba someterlo. La mente de Charles Manson no es solo la historia de un hombre perturbado, es el recordatorio más incómodo de algo que muchos prefieren ignorar. El mal no siempre nace de la inteligencia, sino de la necesidad de ser visto, de ser escuchado, de tener control, de llenar un vacío que nunca se pudo llenar de forma sana. Lo verdaderamente peligroso de su mente no fue su capacidad estratégica, ni su supuesta brillantez, sino su poder para explotar las grietas emocionales de otros. Ese es el tipo de mal que más daño hace, el que no necesita fuerza física, solo sensibilidad distorsionada, palabras calculadas y un ego hambriento. Manson nos enseña que cuando una persona vulnerable se siente ignorada toda su vida, puede crear un universo alterno donde por fin es importante. Y si esa fantasía no se detiene, puede convertirse en un monstruo convencido de que su dolor le otorga permiso para destruir a otros. Su historia deja una lección profundamente humana. Los vacíos no atendidos, tarde o temprano, buscan llenarse. Y si una persona no encuentra amor, comprensión o límites sanos, puede terminar llenándolos con resentimiento, fantasía o violencia. La mente de Manson revela que no todas las amenazas vienen de genios malvados, muchas vienen de personas comunes, rotas y resentidas, que encontraron un camino para multiplicar su propio caos en los demás, y eso nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Qué heridas ignoramos? ¿Qué resentimientos dejamos crecer? ¿Qué ideas aceptamos sin cuestionar? ¿A quiénes permitimos que influyan en nuestra vida? La lección final es dura pero necesaria. Los monstruos no siempre nacen, muchas veces se construyen a partir de abandono, dolor y fantasía sin control. Comprender esto no es justificarlos, sino aprender a reconocer las señales, porque si algo nos enseña la mente de Manson es que la oscuridad no aparece de golpe, empieza como un susurro, como un vacío, como una necesidad, y si no se atiende, puede devorarlo todo.